Correa, yo soy contadora pública y si la contabilidad es tu problema, invítame a hacerla tu solución. Estoy muy feliz de estar acá, de estar en esta plataforma, de pertenecer al Club Sigo. De verdad que era uno de mis grandes sueños y creo que justamente la tecnología nos permite y nos da esa oportunidad de colaborar. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es qué hacer cuando tenemos nuestra primera contabilidad, pero bajo un caso muy particular que es cuando recibimos una contabilidad organizada, que en la mayoría de casos es así. Vamos a hablar un poco de qué podemos encontrar, de qué soluciones podemos darle a esto. También no comprometer nuestra labor como profesionales, es decir, que siempre lo ejecutemos de la manera correcta, y al final vamos a dar una pequeña reflexión del impacto que está teniendo la parte digital, la parte tecnológica en nuestra profesión. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Lo primero que tenemos que saber es que cuando nosotros recibimos una contabilidad, sería muy cómodo que siempre la contabilidad, y digamos que es una de las cosas que más me gusta hacer, por eso yo me enfoco también en la parte de derecho comercial y derecho laboral, porque me gusta asesorar a la empresa en la parte legal y empezar con ella desde cero, y es lo que todos quisiéramos, ¿cierto? Cultivar esa semilla y verla crecer, como dicen por ahí. Pero lo más común es que llegue contabilidad que ya ha sido, digamos, ya la ha llevado otro profesional, o en su caso el emprendedor ha tratado de llevarla, pero como sabemos el emprendedor en sus inicios siempre se encarga de la parte del producto, de su propuesta de valor, y la contabilidad y los impuestos es algo que deja realmente aparte y que no toma, digamos, la responsabilidad que debería tener ante esta situación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos, como decimos coloquialmente en Colombia, en salud, y realizar un documento con un apoyo de un abogado, o nosotros mismos lo podemos elaborar, donde describamos exactamente, creo que esto lo vimos en alguna materia o en las bases de auditoría, y es narrar cómo está la situación en ese momento de la empresa, cómo recibimos la empresa en situación de impuestos y en situación contable, y vamos a trabajar en una solución, pero tenemos que dejar muy claro cómo recibimos la empresa. ¿Qué situación actual tenía la empresa cuando la recibimos? Y si la recibimos de otro profesional, de uno de nuestros colegas, pues hacer un arqueo, ¿cierto? Lo que él me va a entregar y lo que yo voy a recibir. Eso como primer punto antes de pensar en cualquier asesoría que queramos tomar, porque es muy importante, como les digo, hacer las cosas bien desde el principio y no ver comprometida nuestra experiencia laboral o nuestra, digamos, asesoría con este cliente, porque finalmente él va a confiar en nosotros 100%. Después de esto ya sí vamos a seguir los pasos que yo digo que me han ayudado demasiado y que es de las situaciones más comunes que me encuentro con cada cliente, así que vamos a empezar con lo primero. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, como típica base de primer semestre de contaduría, es realizar un balance, o bajo las NIF, un ESFA, un estado de situación financiera inicial, porque nosotros de apertura, porque nosotros lo que necesitamos es saber en qué situación está la empresa, cómo podemos, digamos, hacer los cambios, pero es que nosotros tenemos que armar un balance desde cero. ¿Qué es lo que tiene la empresa en el momento? ¿Con qué es lo que vamos a iniciar y sobre qué vamos a trabajar? Determinar sus activos, determinar sus pasivos y finalmente pues el patrimonio con el que la empresa cuenta del momento en que nosotros empezamos, ¿cierto? Como ya dijimos, lo demás está solucionado porque ya sabemos qué es lo que venía trabajando la empresa anteriormente, pero lo que nos importa es con qué vamos a empezar y cómo vamos a mejorar y optimizar la situación de la empresa. Una vez tengamos ese balance, podemos pasar al segundo paso. Segundo paso, vamos a tener muchísimos clientes, obviamente, y es lo que aspiramos todos los profesionales, pero tenemos que tener claro que si no estamos dirigidos a un nicho en específico, como yo lo he dicho ya en todos mis videos, que mi nicho en específico son los comercios electrónicos o las personas que involucren, digamos, esa parte digital en sus comercios, porque siento que es para donde van todo el mercado, para donde van todas las empresas. Entonces ese digamos que es mi nicho, pero no tiene nada de malo digamos que hayan personas que tengan nichos diferentes, es decir, que tengan empresas industriales, comerciales y de servicios. Entonces todas esas empresas tienen particularidades y no todas ejecutan la misma actividad. Entonces es determinar este cliente que estamos tomándole la contabilidad, a quien ya le hicimos un balance o un ESFA, un estado de situación financiera, le vamos a determinar, nos vamos a sentar con él en una reunión, sea personal o en una reunión virtual,
remota, vamos a determinar cuáles son las actividades que él más realiza, cuáles son sus principales clientes, cuáles son sus principales proveedores, qué es lo que el cliente constantemente necesita y esas actividades que realiza. Porque es importante para muchísimas cosas, para saber los tipos de impuesto que él paga y la periodicidad, es decir, el tiempo con que se presentan, para saber cómo maneja el tema del pago con sus clientes, con sus proveedores, qué tanto plazo le dan a sus proveedores, si tienen alguna política que tenga que ver con el pago de sus clientes, es decir, tenemos que saber el comportamiento de ese flujo de caja, con cuánta frecuencia nos entra a nosotros dinero, porque pueden haber proveedores que sean proveedores grandes que generalmente pagan a 3 meses, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que conocer toda la situación de la empresa y cómo se maneja todo este tema, ¿cierto? Una vez nosotros tengamos claras las actividades, determinemos cuáles son sus clientes principales, cuáles son sus proveedores iniciales, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer una pequeña planificación tributaria, en la cual también hablo en mi canal de YouTube, pero que probablemente si esta colaboración no sale como esperamos, pues vamos a esperar, valga la redundancia, hablar de estos temas próximamente. Luego de esto vamos a dar un paso también muy importante y lo vamos a conocer a continuación. Creo que eso es muy cliché y es el orden. Si a nosotros nos dicen que describamos la contabilidad con algunas características, sabemos que la principal es el orden. ¿A qué me refiero con el orden? Es muy probable que nuestros clientes, con tantas cosas que han tenido, con tantas operaciones que han realizado antes de dar ese gran paso de tener una contabilidad organizada, y es algo con lo que yo realmente estoy muy de acuerdo y resalto de un emprendedor, que es que cuando él está pensando en tener una contabilidad organizada, está pensando en tener un consultor contable y tributario, es porque él realmente tiene ganas de crecer y sabe que ya eso es una parte primordial para que pues su empresa pueda dar un paso adelante. Entonces es importante el orden, es importante tener muy clara dónde está la ubicación de mis carpetas de clientes, todos los datos, todo el tema del RUT, de todos los documentos que yo necesite si quiero saber de un cliente, si quiero saber de un proveedor. Obviamente, aquí hablando justamente de mi colaborador que sigo, nosotros vamos a poder tener todo ese tipo de informes o todo ese tipo de posibilidades en segundos, porque eso es una información que tiene obviamente este software contable y los demás softwares que existan en Colombia o que tú manejas como consultor si eres de otro país y nos estás viendo. Pero lo que quiero decir es que es muy importante tener ese orden y saber realmente dónde están ubicadas las carpetas de los clientes, dónde están ubicadas las carpetas de los proveedores, de los colaboradores, de las entidades financieras que nos prestan, digamos, ese servicio, los diferentes servicios. Y algo muy importante es que ya estamos tendiendo a que esa información no esté en un plano físico, es decir, ya no tengamos esas bodegas llenas de papel. Nos damos cuenta que con la llegada de la facturación electrónica, ya todo será de manera online, ya vamos a tener toda esa información, digamos que almacenado en la nube o posibles servicios que nos brinden los softwares contables, como es claramente Sigo. Entonces es muy importante tener esa información muy organizada, porque sabemos que bajo cualquier auditoría de la DIAN, bajo cualquier problema que tengamos, que es lo que no queremos, pero puede pasar con un cliente o la información de un proveedor, es importante tener todo ordenado y al alcance en cuestión de segundos. Entonces, ese es uno de los principales principios y justamente que, digamos, hace alusión al título que tenemos de cómo tener una contabilidad organizada. Es importante, y esto es algo que también hemos visto los estudiantes de contabilidad pública y que tal vez no lo apliquemos o que no le demos tanta prioridad, y es las políticas de la empresa. Si nosotros tenemos unas políticas cuando empezamos con la empresa, es decir, les ayudamos y les hablamos de este tema, porque muchos emprendedores no lo hacen no porque no quieran, sino porque no tienen conocimiento de que eso se puede estructurar, de que podemos tener políticas de pago para clientes y para proveedores, podemos tener políticas para muchísimas cosas en la empresa que hagan que ésta mejore. Entonces es importante que nuestro cliente tenga conocimiento de que se pueden tener unas políticas de empresa, que de hecho debería ser una obligación tenerlo, solamente que no se le presta la suficientemente importancia, o simplemente creamos unas políticas por cumplir con las normas, pero realmente no las llevamos a cabo y no descubrimos la verdadera utilidad que tienen estas. Entonces, si estamos empezando con una empresa desde el inicio, o simplemente estamos teniendo ese empalme, estamos recibiendo una contabilidad de otra persona,
o de un emprendedor que ha decidido dar ese paso de tener a un consultor, es importante crear las políticas de la empresa y definir todo aquello que queramos y que creamos que va a mejorar nuestra empresa, como es el pago de clientes. Yo quiero que todos mis clientes tengan máximo 30 días para pagarme mis facturas. No voy a tener ninguna relación comercial con proveedores que me paguen más de 3 meses. Entonces, es ese tipo de políticas que nos van a ayudar a que el funcionamiento de nuestra empresa realmente sea positivo y nos ayude, porque no se quede solamente en palabras y en una serie de digamos, mandamientos de nuestra empresa cuando ni siquiera los estamos cumpliendo. Entonces, muy importante determinar, sentarme con mi consultor o nosotros en este caso sentarnos con nuestro cliente y realizar esas políticas de empresa. Ya vamos terminando, nos quedan simplemente 3 puntos y esta parte es la más importante y digamos que es la que más me apasiona de todas y la que tiene que ver con esto justamente que ustedes están haciendo el día de hoy, y es la parte de la capacitación. Es muy importante que nosotros lo que siempre buscamos, y es más, la educación en este momento, digamos en el 2019, es una de las actividades o es una de las habilidades que toda persona busca, es decir, ellas buscan ampliar sus conocimientos a nivel personal y profesional, ¿cierto? Entonces, ¿por qué pensar que nuestro cliente no quiere lo mismo? ¿Por qué pensar que nuestro cliente no quiere un poquito entender cómo funciona el tema contable y cómo funciona el tema tributario? Pero no de una forma en la que ellos tengan que saber de números, en las que tengan que saber cómo elaborar una declaración de renta, sino por el contrario, en una forma en la que ellos puedan entender los números sin complicarse tanto, una manera en que puedan ver la información masticable, entendible, que gracias a eso ellos puedan tomar decisiones. Entonces es ahí donde digo que va la capacitación, porque nosotros podemos tener una reunión, como digo, presencial o remota con nuestro cliente, en la cual yo le pueda mostrar cómo funciona el tema contable y tributario, pero una de las partes más importantes es que el cliente conozca cuándo debe hacer, cuándo debe facturar, cómo debe facturar, todo ese tipo de cosas. Sé que con la facturación electrónica apenas las personas se están adaptando, las empresas se están adaptando e incluso los contadores se están adaptando, pero es importante capacitar a nuestro cliente de una forma muy básica, pero en la cual sepamos que eso nos va a contribuir y nos va, digamos, a ahorrar tiempo al momento de coger toda esa información y realizar todas las declaraciones y todos los reportes que nosotros tengamos que entregarle a nuestro cliente. Mientras el cliente más sepa cómo funciona la contabilidad y la tributaria, mientras el cliente más comprenda cómo puede tomar decisiones a partir de esa información, más fácil va a ser para nosotros como contadores. Es como siempre digo, nuestros clientes no tienen que ser una persona que todos los meses nos está consignando dinero a nuestra cuenta, sino que tienen que ser unas personas que sean parte de nuestro equipo, es decir, unas personas que tanto ellos sean nuestro apoyo como nosotros seamos el apoyo de ellos y podamos realmente hacer conjuntamente crecer la empresa. Eso es lo primero, no podemos vernos como dos figuras individuales, tenemos que vernos como figuras complementarias. Después de todo esto, después de haber recibido una contabilidad, después de haber tenido ese principio de orden, de realizar y crear las políticas de empresa, creo que lo más importante cuando tengamos todos estos pasos que hemos seguido es hacer seguimiento. Digamos que yo voy a hacer un ejemplo muy claro en el tema de marketing digital, y es que cuando nosotros realizamos una campaña para que una empresa aparezca en los primeros buscadores, y espero no estarlos enredando, pero es que cuando nosotros encontremos una empresa en los primeros lugares en Google, nosotros tuvimos que haber trabajado para eso, tuvimos que haber seguido una serie de pasos, pero de nada vale si yo constantemente no estoy revisando lo que yo hice para llegar ahí. No sé si me hago entender. Lo que yo hice para que esa empresa estuviera en primer lugar fueron una serie de pasos, pero no quiere decir que porque yo haya realizado esos pasos la empresa siempre va a estar en los primeros lugares. Lógicamente habrá que seguir optimizando, habrá que seguir revisando la manera de mejorar, y es justamente lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro cliente. Tenemos que estar mirando que si lo que hicimos, si las políticas que fijamos, si la manera en que estamos haciendo las cosas realmente está funcionando, o si tenemos que mirar qué puntos están fallando y tomar soluciones, optimizarlas, porque muchas veces pueden estar buenas, pero no importa, pueden mejorar. Entonces, hacer un seguimiento a nuestro cliente y ver si las cosas que estamos haciendo hasta el momento son, digamos, un aporte para ellos. Y
ya para terminar, es el tema de apoyarnos en todas las herramientas que nos brinda el mundo digital. Con eso me refiero a un software contable. Veo muchas personas y las entiendo porque muchas veces digamos que la manera en que quieren invertir en inicio no es precisamente en softwares contables. Ellos piensan que las personas principalmente que no están obligadas a llevar su contabilidad piensan que simplemente manejar un Excel va a ser suficiente, pero realmente teniendo al alcance softwares contables como lo son por ejemplo Sigo, nosotros nos damos cuenta claramente que con una pequeña inversión podemos tener muchísimos beneficios, podemos tener informes al momento, podemos justamente mostrarle al cliente esa parte fácil que quiere ver de la contabilidad cuando nosotros ya hayamos hecho un trabajo previo, y obviamente nos va a servir a nosotros para tener información rápida de nuestro cliente, porque es muy fácil cuando es solo un cliente, pero cuando son muchos realmente tenemos que hacer el trabajo mucho más eficiente y apoyarnos sí o sí de una plataforma que nos brinde ese apoyo, que claramente es un software contable. Entonces esa es como reflexión. Lo último, y justamente lo que dije al principio, es hablar un poco de nuestra profesión, de lo que están hablando constantemente en los diferentes medios, y es de que nuestra profesión va a desaparecer. Yo creo que a muchas personas les asusta, y muchas personas que justamente no estaban tan relacionadas con la parte digital, el tema de que nuestra profesión pueda desaparecer, pero por eso quise dejarlo al final y darles un bonito mensaje, y es que nuestra profesión no va a desaparecer simplemente porque tiene un factor que no podría ser reemplazado, y es el factor humano, el criterio humano en la toma de decisiones y en cómo creemos que la empresa puede marchar mejor. Nosotros analizamos resultados y finalmente me hace feliz de que la evolución que está teniendo nuestra profesión, el apoyo que está teniendo de la tecnología, va a hacer que justamente nos dediquemos a lo que realmente nuestra profesión debería ser, porque muchas veces vemos personas que se enfocan demasiado, y que no está mal, pero se enfocan demasiado en la parte contable y en la parte de impuestos, y todo el tiempo están hablando de la DIAN y de cómo presentar los impuestos, y no debería considerarse como malo, pero sí que es cierto que no es nuestra única labor como profesionales. O sea, nosotros también tenemos una parte muy importante, y es la parte de hacer crecer una empresa. Nosotros, el tema de, digamos, liquidar impuestos y llevar la contabilidad es algo que sabemos que está integrado en nuestra profesión, pero no podemos convertirlo en el 90 o 99% de la función de un contador. Entonces las personas que realmente se preocupan porque nuestra profesión va a desaparecer son las personas que destinan el 99% de sus habilidades a simplemente llevar la contabilidad y liquidar impuestos. La tecnología y los avances nos hacen un llamado de reinvención, de decir, hey, tú no estás aquí para hacer simplemente estas cosas, tú estás aquí para hacer a un emprendedor crecer, tú estás aquí para analizar estos datos y tomar decisiones al respecto, porque nosotros también podemos tomar decisiones al respecto o sugerir esas decisiones a una junta directiva o a un emprendedor. Entonces yo creo que no deberíamos asustarnos, deberíamos hacernos un llamado a la reinvención, porque te reinventas o mueres, como dicen por ahí. Entonces es importante relacionarnos un poco más con el mundo digital. Probablemente lo estés haciendo si estás acá en esta plataforma, si estás viendo esta conferencia, si estás en el mundo, digamos, tecnológico, y las capacitaciones, te das cuenta que es importante y que es lo que realmente tenemos que hacer. Mirar un poco más allá, como siempre digo, de esas cuatro paredes, de ese escritorio, de esas setas. Somos muchísimo más que solo números, así que ese es mi llamado. Estoy muy feliz de haber estado acá, espero que les haya gustado esta intervención, esta capacitación, obviamente esperando poder hacer una presencial consigo. Yo de verdad que estoy muy feliz de hablarle a todos los contadores. No olviden que me pueden seguir en todas mis redes sociales como Dayana Correa Sánchez. En mi Instagram estoy súper activa, y en YouTube es mi canal principal fuerte. Ahí sí que estaré hablando muchísimo de estos temas y de otros más. Los quiero muchísimo, muchas gracias a Sigo por esta oportunidad, espero que no sea la última vez, y nada, nos vemos en la próxima. Chao, supongo que aquí les aparecerá toda la información y los espero por allá por mis canales. Los quiero, chao.